Vamos allá al libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Soy yo solo, ya el veranito está anunciando. Hay que alabar a Dios, mis hermanos, y tener gozo y pasión en el calor, hermano, en el frío. Amén, mi hermano. Todo momento. En la cárcel y fuera de la cárcel, Señor nos dé su gracia. En momentos de prueba, momentos de calma, el Señor nos ayude, ¿verdad? Hebreos capítulo 2. Maravilloso libro de los Hebreos, que nos explica qué hacer con todas esas ceremonias del Antiguo Testamento, cómo aplicar espiritualmente en nuestras vidas todas las cosas que el Señor enseñó en su ley. Maravilloso capítulo 1 nos habla de la grandeza del Señor Jesucristo por encima de todos los seres, porque Él es Dios. Y el capítulo 2 leemos versículos 1 al 4, dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer juntos a las 3. Hebreos 2, 1 al 4. 1, 2 y 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslincemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Señor, bendiga su palabra. Aquí está hablando el Señor, y hermano, es importante saber que viene de ese capítulo 1, lógicamente, ¿verdad? Pero aún teológicamente, aún cristianamente podemos decir, espiritualmente, viene un por tanto de todo lo que se ha dicho en la introducción del libro de los Hebreos. Con más diligencia atendamos, mis hermanos. ¿A quién le está hablando el Señor? Al pueblo de Dios. El versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Está hablando a aquellos que tienen salvación en Jesucristo. Una ilustración de liderazgo dice: ¿qué tan buen oidor eres? Cuando piensas como 4 veces más rápido de lo que la persona normal habla, usas ese tiempo para pensar en otras cosas mientras lleva el hilo de la conversación. ¿Qué tan buen oidor eres? ¿Escuchas primordialmente a los hechos más que las ideas cuando alguien está hablando? ¿Qué tan buen oidor eres? ¿Te rehusas a escuchar cosas que tú piensas que son difíciles de entender? ¿Qué tan buen oidor eres? Cuando alguien habla contigo, parece que estás poniendo atención cuando no lo estás haciendo. ¿Qué tan buen oidor eres? Hay ciertas palabras o frases que te hagan no escuchar objetivamente. ¿Qué tan buen oidor eres? Cuando escuchas, te distraes por la vista y los sonidos de afuera. Hermano, y eso nos ayuda hasta en nosotros ver la educación y la forma de escuchar. Había comentado que hay un entrevistador famoso internacionalmente que siempre dice: el poder de hablar, el poder del buen hablar es escuchar. Y a mí me da vergüenza que un incrédulo esté diciendo eso, mi hermano.
Porque el que tiene a Cristo, vino a Cristo porque primeramente atendió, escuchó la palabra del Señor y creyó en ella. Y hermano, en el capítulo 2 está el Señor diciéndonos en Hebreos que debemos atender más. No es la atención que te llevó a la salvación, mi hermano, sino una atención con más diligencia. No es la atención para salvo, porque ya tienes salvación. Es una atención que te dará un fruto creyendo después que eres salvo. Seguir viviendo para el Señor, seguir creciendo espiritualmente. Hermano, atendamos con más diligencia. Esta atención es a la palabra del Hijo, el Señor Jesucristo, quienes se está dando gloria en el capítulo 1, como dijimos. Y voy a hacer un resumen rápido de lo que se le está dando gloria a Jesús en el capítulo 1, Dios el Padre. Cómo es tan glorioso ese libro que empieza ahí alabando a nuestro Señor Jesucristo, hermano. El Padre dando gloria a su Hijo, exaltando el nombre de su Hijo, porque, ¿verdad? Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Habiendo revelado Dios su palabra por los profetas, dice el principio, y yo lo leo un resumen como un bosquejo, Hebreos 1, 1 y 2. Habiendo revelado Dios el Padre su palabra por los profetas, ahora nos apunta, nos pone la dirección ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Jesús es Dios, tiene las mismas cualidades, poder y gloria del Padre, y quien creó todas las cosas. Jesús es quien limpió nuestros pecados en sí mismo y está sentado a la diestra con poder. Por eso le sea alabado su nombre. Versículo 3. Jesús es más poderoso que los ángeles que fueron creados para su gloria. Versículos 4 y 5 del capítulo 1. Jesús que merece la adoración de los ángeles por ser Dios glorioso. Versículo 6. Jesús el enviado que da salvación, venció toda tentación y pecado con su poder. Versículo 9. Jesús que fue exaltado como Dios, humillando a todos los que están en contra de su palabra. Versículo 13. Este es Jesús, quien es nuestro Salvador. Y por esta razón, mi hermano, nosotros vamos a atender con más diligencia a nuestro Señor, a su palabra. Pero nos da el Señor en el capítulo 2 otras razones más para nosotros atender con diligencia. Son razones bien poderosas, son razones fuertes también en un sentido. Pero ojalá que el Señor nos permita tener oídos físicos y el oído del corazón más importante para que su palabra, hermano, nosotros podamos obedecerla más, tener más fruto. Yo me pregunto, ¿cuál es la atención? Si podemos decir una escala del 1 al 100%, ¿cuál es la atención que yo le he dado al Señor y a su palabra en este año? ¿Cuál es la atención que yo le he dado al Señor con las cosas que Él tiene que trabajar y quiere trabajar en mi vida? ¿Cuál es la atención a la palabra y reverencia de Dios que yo tengo? ¿Cuál es la magnitud del respeto, de la reverencia al Señor que yo tengo, sabiendo que su nombre es sobre todo nombre y todo lo que el Padre le ha dado a Él mismo? Hermano, y que nosotros podamos entonces atender mucho más con más diligencia al Señor. Vamos a ver. Gracias, Señor. Padre, gracias porque podemos atender a tu palabra literalmente ahora. Pero Padre, esta atención va más allá que estar solamente aquí. Va más allá de nuestros devocionales, Señor. Esta atención va relacionada con esa obediencia y con ese fruto, Señor, de obediencia a ti, de santidad, Señor. Padre, ayuda a tu pueblo a atender con más diligencia. Muchas veces tú hablas y tu pueblo no escucha. Muchas veces tú hablas de las cosas, de las alertas. Y muchas veces nosotros como discípulos tuyos respondemos como esto de Camino de Emaús. Muchas veces de 4 enseñanzas no entendemos con tanta magnitud lo que tú quieres que tu pueblo haga. Ayúdanos cada día a atenderte más. Todo empieza, claro, con respeto y reverencia y amor a tu palabra. Pero te pedimos, Señor, que nuestros corazones puedan realmente atender con más diligencia, sabiendo que hay muchas razones aquí que vamos ahora a meditar para que podamos hacer tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias por tu gloria, por tu nombre, por tu poder y autoridad sobre todo nombre, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre todo, Señor, porque tú eres Dios. Y te damos gloria. Enfoca nuestros sentidos. Salva a algunos, Señor, si no te conoce hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Nos dan las razones, el por qué debemos atender. No es un misterio que muchas veces en la vida cristiana nosotros, mis hermanos, tenemos la magnitud de la palabra de Dios y necesitamos fortalecer más nuestra creencia, nuestra fe en el Señor. Tenemos la palabra de Dios,
Pero hermano, si estos porcentajes de atención, de obediencia al Señor cambian, el Señor quiere que sea el 100%. Hermano, los tiempos en que estamos viviendo, no vamos a tener victoria si no es a través de atender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y gloria al Señor que solamente, y hay victoria y gracia del Señor por su palabra. Podemos nosotros ser fieles en este tiempo. Jóvenes, podemos ser limpios y santos para el Señor en esta generación. Servir al Señor y vivir para Dios es la verdad, es la vida eterna. Pero debemos atender a su palabra, hermano. Dice con más diligencia. ¿Por qué, mi hermano? Debemos atender con más diligencia a la palabra de Dios porque su palabra es firme. Porque su palabra es firme. En el versículo 2 en adelante, inmediatamente el autor de los Hebreos nos empieza a decir por qué debemos atender. Si estos tres principios en nuestras vidas están débiles, es el tiempo en esta mañana que Dios quiere fortalecernos en nosotros. ¿Estamos nosotros realmente conscientes de la magnitud de lo que la palabra de Dios es para el ser humano, a la creación? Hermano, la palabra es la que tiene esta creación como está, en el sentido de que está todavía moviéndose. Cuando Dios diga se acabó, el sol dejará su resplandor, hermano, dice la palabra. Cuando Dios diga se acabó, hermano, las estrellas caerán del cielo, dice la palabra. Cuando Dios diga se acabó el tiempo, hermano, mire, dice que los elementos serán ardiendo, dice Pedro allí. Dios dijo, esta tierra no va a ser destruida otra vez con agua, pero viene fuego, hermano. Y Dios no quiere alertar, claro, al creyente ya no está para condenación, gloria al Señor. Amén. Pero hermano, entonces, si Dios y Jesucristo, Dios el Padre mandó a su Hijo Jesucristo y le ha dado toda esta gloria revelada, recordada en el capítulo 1, por tanto, mi hermano, por eso es que tenemos que recordar la gloria que tiene nuestro Dios. Por eso tenemos que recordar que Jesús, hermano, es Dios y es todopoderoso por encima de todo. Dios le ha dado un nombre, hay que adorarle. Los ángeles tienen que adorarle. También Él espera la adoración de su pueblo. Versículo 2, Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, sabemos ya que el cuidado de nuestra salvación, yo entendía en un momento, sacándolo de contexto, que era cuidándola porque la vamos a perder. Hermano, muchas personas hoy entienden esto, que la salvación se pierde, hermano. Si la salvación se perdiera, la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente. Si la salvación se perdiera, hermano, entonces estamos diciendo que el Espíritu entra y sale. Y no hay ningún lugar en la Biblia donde muestre eso. Oiga bien, en el Antiguo Testamento sí, porque el Espíritu Santo no estaba orando igual que en el Nuevo Testamento. Me mandaron un video un cristiano, pero ya sabemos la doctrina por esa enseñanza. Y decía, por eso muchos pierden la salvación. ¿Cómo es esto? ¿Dónde en la Biblia se ve esto? Tenemos que coger todos los versículos que hablan de salvación. ¿Qué doctrina es, hermano? Amén, gloria al Señor. Todos los versículos que me hablan de eso en la Biblia para yo establecer una doctrina, no un solo. Y según lo que Dios está hablando, ya en el versículo 3, otra vez me está diciendo que hay una salvación, que es un grupo, que son las personas que tienen una salvación. Entonces el cuidado no es por perderla, porque Cristo, hermano, fue que la dio, porque es basado en su obra de la cruz. Fíjese cómo el diablo juega con esto. El diablo quiere que el hombre piense que va a tener duda de su salvación. ¿Por qué? Porque pone en duda la deidad y el poder de Cristo. Hermano, entonces Jesucristo resucitó de los muertos. Hermano, gloria al Señor. Por eso nuestra salvación es segura. Entonces la pregunta sería que la persona que piensa eso, ¿qué ha creído de Cristo entonces? ¿Qué ha creído del poder de esa muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Porque el bautismo aún representa estas cosas. Hermano, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, muchas veces pensamos en nuestras debilidades. Hermano, Jesucristo no me salvó porque yo soy fiel, porque yo soy un infiel. Jesucristo me salvó para que yo sea fiel. Amén. Y muchas veces hasta el creyente será tentado a pensar que porque yo le fallo a Dios, pues yo no tengo salvación, la tengo que retomar otra vez. No, hermano. Hemos una vez más por la palabra establecido que, hermano, la salvación es segura. Y lo que pasa con el pecado, el incrédulo, es que le lleva al infierno. Y el pecado más grande y la blasfemia del Espíritu, hermano, ¿ya cuál es? Es no creer que Jesús es Dios, el Todopoderoso, para salvar. Porque ellos
en ese momento los fariseos estaban allí diciendo que Jesús tenía el poder del diablo. Y esa es la blasfemia, no es maldecir a Dios. Porque si no, yo creo que hubiera 2 o 3 salvos si fuera por eso. Hermano, todo pecado Dios no lo perdona. ¿Y por qué perdona Dios todo pecado? ¿Sabe por qué? Porque no lo evalúa como nosotros. Es perdonado por el poder de la sangre de su Hijo que fue derramado. Hermano, el perdón tiene que ser poderoso porque por el poder de esa muerte y resurrección. La seguridad es basada en la obra de Jesucristo. Nuestra fidelidad, hermano, debe ser entonces basada también en la obra de Cristo y en la gracia del Señor. Teniendo la salvación, ¿qué cuidamos entonces, hermano? Hay algo que hay que cuidar. No, estamos salvos, no hay nada que hacer entonces ya. No, hermano. Entonces tenemos que entender que hay que cuidar. Claro que hay algo más que hacer después que somos salvos. ¿Y por qué, hermano? Porque la palabra es firme. ¿Y de qué está hablando el Señor ahí, hermano? Está hablando, hermano, oiga, que la palabra fue firme por medio de los ángeles y toda retribución y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hermano, la palabra es firme. Estaba allí, vamos a Hechos 7, Esteban lleno del Espíritu Santo. Y Esteban estaba allí predicando la palabra. Y qué pena que fue rechazado de esta manera. Pero qué gloria la forma en que el Señor se lo llevó. Hechos 7, 47. Y está diciendo aquí Esteban en su predicación: mas Salomón edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres? Y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas me enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Gloria al Señor, hermano. Por esa visión que el Señor le permitió a Esteban, se le estaba llevando al cielo, hermano. Le estaban apedreando. Pero fíjese cómo Esteban les predicó a las personas parecido a lo que Jesús dijo a lo de Camino de Emaús, hermano. Y la pregunta sería: ¿podemos nosotros ser duros como hijos de Dios? Hermano, no vamos a tener la dureza que tiene el incrédulo de no creer en la salvación. El Espíritu Santo es que ablanda el corazón del hombre. Pero hermano, el pecado trae dureza. Hermano, la resistencia al Espíritu es cuando el Señor quiere obrar en nuestras vidas y nosotros decimos no, hermano. El Señor no obliga a nadie. El Señor quiere corazones humildes para Él poder trabajar en ellos. La canción que cantamos, Carpintero, ¿verdad?, que nos gusta, dice que Él anda por las calles buscando dónde trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre restaurar. Hermano, ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si no, todo el mundo ya tuviera, mire, derechito, y un cristiano fiel y salvo en Cristo Jesús, hermano. Esa no es la realidad. Muchos son llamados y pocos los escogidos. La realidad es que aún en el ministerio, mi hermano, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hermano, y ahora son menos, porque el tiempo está avanzando. Fíjense cómo en la conferencia se está orando por 3 parejas y todavía no aparecen, hermano. Y nosotros todos tenemos que seguir orando, que se levanten entre nosotros, pero que sea la voluntad de Dios, hermano. Tampoco vamos a mandar a cualquiera así, sino que sea Dios que esté haciendo la obra. Pero todo empieza, mi hermano, como recordar que, hermano, debemos atender con más diligencia la palabra del Señor Jesucristo, hermano, porque su palabra es firme. Debe ser escuchada y obedecida. Y lo que estaba diciendo a Esteban a la gente era que estaban tan duros que habían escuchado y rechazaban. Estaban claros, sabían lo que tenían que hacer delante de Dios, sabían lo que tenían que hacer para ser salvos, sabían lo que tenían que hacer para hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, y no querían hacerlo.
Hermano, el creyente puede resistir al Espíritu también. A diario estamos resistiendo. ¿Qué hacemos? Apagamos el Espíritu muchas veces. Y hemos entendido que apagar el Espíritu es no hacer lo que tenemos que hacer. Y Santiago que dijo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y el pecado que hace con el Espíritu, el que tiene el Espíritu no se va. Entonces, ¿qué ocupa? Cuida esta salvación tan grande. El Espíritu Santo es Dios que nos ha sellado con la salvación. Él es el sello, la garantía de salvación. Entonces, hermano, una forma de nosotros atender con diligencia en nosotros, permitir que el Espíritu Santo esté con poder en nosotros, en santidad del Señor. Cuando el Espíritu es rechazado, se ofende, se entristece. Cuando rechazamos la palabra de Dios y minimizamos, como Natán dijo a David allí en este pecado que nosotros categorizamos grande, porque los pecados son grandes delante de Dios, pero Dios mismo todo pecado lo perdona también por su misericordia. Y estaba el profeta allí diciéndole: tuviste en poco, mi hermano. Hemos tenido mensajes específicos sobre esa verdad solamente, hermano, y me temo que muchas veces nosotros no atendamos con tanta diligencia y podemos tener en poco la reverencia de Dios. Podemos tener, claro que tenemos nosotros salvación, pero podemos tener en poco la bendición, la salvación, el regalo tan grande que Dios nos ha dado. ¿Tú sabes lo que tenemos que hacer muchas veces? Recordar de dónde el Señor nos ha sacado, para apreciar lo que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Debemos atender con más diligencia la palabra de Dios. El rechazo de la palabra predicada es resistencia al Espíritu Santo, quien quiere salvar y transformar nuestras vidas. Dios, a través de Esteban le llamó duros e insensibles de corazón, porque rechazaron la palabra predicada. ¿Por qué, hermano? Por los profetas de Dios. Los padres de los israelitas, al igual que nosotros, recibieron revelación de la palabra de Dios. Hermano, nosotros tenemos la revelación poderosa, especial de Dios en la Biblia, para que atendamos con más diligencia a ella. Ellos la rechazaron. Hermano, pensamos en la oportunidad que tenemos nosotros. ¿Estás aprovechando la palabra de Dios? Hermano, la palabra del rey Asuero allá con los persas era tan fuerte que cuando vino Esther con la petición, dijo que él no podía él mismo revocar esa palabra. Esa ley era tan fuerte, hermano. Hermano, ¿y cómo es la palabra de Dios, hermano? Es más poderosa que esa ley. La ley de Jehová es perfecta. El hermano Andrea y yo estábamos meditando otra vez en el Salmo 19. Vamos allá, hermano. ¿Por qué no nos podemos cansar de cantarla? Usted sabe todo el poder que hay allí en ese Salmo, de lo que Dios hace y quiere seguir haciendo con todo ser humano que cree en su palabra. Entonces debemos nosotros, teniendo la salvación del Señor, atender con más diligencia a que esta descripción del cambio que Dios hace con su palabra sea una realidad en nosotros cada día. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No le falta nada, es perfecta. Recuerden que perfecto en la Biblia significa completo, y eso aún nos da esperanza cuando Dios nos habla de que somos perfectos en Cristo. Porque de una vez pensamos: ay, que yo no soy perfecto, pues iglesia no es para mí. Ay, que yo no soy perfecto, pues entonces yo no puedo ahora mismo comprometerme tanto con el Señor. Ay, que yo no soy perfecto y eso es para otra persona, yo todavía no llego allí. No, hermano, todos somos pecadores. Si tienes a Cristo, fuiste limpiado con la sangre y con su perdón, es por su obra. Entonces su palabra que te convierte, su palabra es completa y te completa a ti con Jesucristo, hermano, para que sigas viviendo para Él y le sirvas a Él. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ojalá, jóvenes, que busquemos la sabiduría primero del Señor por su palabra. ¿Y cuántas personas sin educación secular? No estamos diciendo que no lo haga, pero muchas personas no la tienen y aprecian lo que Dios le ha dado ahí también. Vienen a la palabra de Dios, hermano, y miren, y ahí es que verdaderamente tienen sabiduría, porque Dios es la sabiduría. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Usted vio otra razón para estar gozoso? La palabra del Señor, hermano. Son rectos, que alegran el corazón y enderezan las emociones del corazón. Endereza y renueva nuestras mentes para que nuestro corazón sienta el gozo de estar en lo correcto. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Joven, tú quieres saber cómo decidir bien, cómo tener luz en las decisiones. Ven a la palabra del Señor, atiende con más diligencia.
9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y toda persona que tiene a Cristo y que está usando su palabra, va a desear más que el oro y más que la miel, la palabra del Señor. ¿O escuché tres amén, hermano? Amén. Amén. Debemos atender con más diligencia. Hermano, la palabra de Dios es firme. Juan 5, 24. Yo lo leo, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios lo dijo. Creemos en él, hermano, y somos salvos. Somos salvos, seguimos creyendo su palabra. Hermano, ¿cómo vamos nosotros a debilitar nuestra fe si hemos creído que nuestros pecados fueron perdonados ese primer día? Hermano, entonces tenemos que creer más ahora, porque sabemos que esa salvación fue segura en la palabra del Señor. No nos olvidemos que esa palabra es firme. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ni una jota ni una tilde pasará de su palabra. Entonces, hermano, atendamos, hermano, con más diligencia. La diligencia que tú y yo tuvimos en el 2015 no debe quedarse allí. Usted ve que Dios es el Dios del progreso. Debe crecer más esa fe y atender más al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque su nombre es sobre todo nombre. Por el capítulo 1, los ángeles siguen haciendo su trabajo en el cielo, adorando. No hay un ángel que vaya a decir: hoy no me toca a mí, dale tú, arcángel, que ya yo lo hice ayer. Todo el tiempo, en todo momento, y Apocalipsis dice que cantan: santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y aquí lo de Moisés, hermano, gloria a Dios por su siervo. Los ángeles conocen la gloria de Dios allá, pero Moisés y todo ser humano y el pueblo de Dios puede conocer aquí la gloria del Señor en su cielo por su palabra. Su palabra es firme, hermano. Su palabra permanece. Debemos atender entonces también con más diligencia la palabra de Dios por el pago justo, la retribución. Wow. Entonces, mi hermano, parecería algunas veces como que dicen que el ser humano hace todo cuando es supervisado, ¿verdad? Pues entonces, hermano, mire, aquí hay cierta supervisión. Porque entonces muchos se atreven a blasfemar contra Dios. Ah, pero Dios me salva voluntariamente y yo voy a servir al Señor voluntariamente. Entonces, si Él me va a pagar por eso, o me va a pedir cuenta, entonces no es voluntariamente. Yo estoy obligado. No, usted y yo no estamos obligados. Hoy tenemos una voluntad que estamos poniendo al Señor y debemos rendir más al Señor. Pero el Señor es claro porque Él es justo, hermano. Él sabe lo que nos ha dado. Y si nosotros sabemos y seguimos conociendo lo que Él nos ha dado esta salvación, hermano, sabremos que Dios justo, hermano, tiene un pago justo. Hay una consecuencia para toda decisión. Eso nos recuerda, mi hermano, que nuestra vida son decisiones en segundos y en minutos y horas. Atendamos a ver la obra del Espíritu en nosotros para decirle a otros que hay un cambio en Cristo Jesús. No podemos, mi hermano, nosotros pedirle mucho a uno que acaba de venir a Cristo. Dios sabe lo que Él ha revelado a esa persona de Él y de su voluntad. Pero a ti y a mí, que tenemos tiempo en el Señor, su palabra que conoces de su carácter, qué promesas del Señor conoces, hermanos, somos responsables por nosotros poder confiar y obedecer al Señor. Hermano, hay un pago justo. Dice allí que fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa. Hermano, pero si Dios es el juez justo y perfecto, ¿cómo vamos a pedir que Él haga cosas con injusticia? Si nosotros, hermano, no nos merecemos esto, ¿cómo esperamos que el Señor nos lo dé? Si nosotros no hemos sembrado para algo, ¿cómo esperamos cosechar para estas cosas? Hermanos, si queremos cosechar lo espiritual, ¿qué debemos hacer? Sembrar lo espiritual. Amén. El Señor nos ha dado su palabra. Atendamos con más diligencia. Pero, hermano, no solamente a la Biblia, hermano, sino recuerde que lo que tenemos que amar al autor de la Biblia, Jesucristo, hermano. Amén. Su palabra es para que amemos, amar de su carácter. Su palabra es para que creamos. Romanos 2, vamos allá. Otra vez está allí Pablo recordando. Hermano, porque
El que no es cristiano entonces tiene excusas hasta que la palabra de Dios le dé sin excusa para confiar en la salvación de Cristo. Pero hermano, el ser humano cristiano todavía puede tener tentaciones de poner excusas para algunas cosas. Y por eso Pablo escribió el capítulo de Romanos para el pueblo judío. Y recuerde, como ya nosotros no somos judíos, pero tenemos todavía la misma verdad del privilegio que tenemos de conocer al Señor. ¿Y qué dice entonces? El versículo 21 vamos a leer, aunque empieza desde el principio. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Entonces ahí, hermano, veamos cómo sabemos que estamos atendiendo con más diligencia a la palabra de Dios. Hermano, yo tengo que seguir siendo enseñado por la palabra de Dios, porque yo voy a enseñar a otros. El Señor me ha mandado a predicar la palabra, pues yo tengo que seguir, hermano, escuchando la palabra predicada. Amén. El Señor me ha mandado a ser discípulos. Hermano, yo tengo que ser un discípulo más fiel y crecer. Amén. El Señor ¿qué yo le voy a enseñar, hermano, a un discípulo? Lo que el Señor me ha enseñado a mí también. Y lo que el Señor me ha enseñado a mí, ¿qué es? Debe estar de acuerdo con la sana doctrina y con su voluntad. Hermano, la Biblia también tiene libros y versículos alertándonos contra nuestra propia opinión, contra vientos de doctrinas, contra falsas doctrinas, contra falsos maestros. Y otra vez la misma palabra, hermano, es el mismo parámetro para que nos demos cuenta, hermano, cuál es la buena doctrina. Hermano, si el Señor nos está enseñando, podemos discipular a otros, hermanos. Si no está discipulando a nadie, ¿por qué será, hermano? Puede ser muchas veces porque no estamos viendo al Señor obrando en nuestras vidas. Yo sé que muchas veces tenemos también en la carga de, ay, es que yo no estoy tan preparado. Gloria a Dios por esa humildad. Pero hermano, no quedemos en el extremo de quedarnos pensando que no podemos, hermano, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es en Él, es en su palabra. Dile a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. No tienes que comparar con alguien. No tienes que estar hundido por ahí en el pecado más grande de este mundo y siendo el capo más grande del narcotráfico para tú venir y decirle, mire, Dios es poderoso. No, Dios sigue siendo poderoso. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho. Su palabra es poderosa y tú puedes decirle a la gente lo que el Dios de poder ha hecho en tu vida. Pero hermano, no dejemos de ser enseñados, porque nosotros tenemos que enseñar a otros. Tú que predicas que no se adultar, hurtas. Y hermano, mira, hablando del mismo robo, el mundo ve que el robo es, uy, mi hermano, da náusea ver los millones que se ven en la noticia. Yo creo que en las hojas de mi libro no entran tantos ceros. Y todos los millones y que Panama Papers por allí, que el problema no está en esos papeles, sino en el porqué. ¿Cuánto? Hermano, pero nosotros como cristianos tenemos que entender que no es los ceritos. Hermano, el robo está en un centavo. El robo está en un lápiz. El robo puede estar con la luz. El robo está en engaño. El robo está en una vida hipócrita. Porque todo eso es mentira, hermano. El robo puede estar, o la mentira puede estar, hermano, en nosotros, esconder pecados y decir que somos cristianos fieles. Porque Dios ve todas las cosas. Hermano, atendamos con diligencia, hermano, porque Dios es el juez justo y hay un pago, una retribución justa que Dios va a dar. Todo aquel que ha escuchado el Evangelio, tienes la oportunidad ya, tienes todo lo necesario para tú ser salvo, sabiendo que Cristo ya resucitó, su obra fue consumada y se fue al cielo. Amén. Él está esperando que tú confíes plenamente en lo que Él ha hecho. Mucha gente que está esperando, hay mucha gente que está planificando, como que sabe cuándo va a dejar esta tierra. Mi amigo, si tú no conoces a Cristo en esta tarde, te invito a rendirte y a creer en el Evangelio de hoy. Primero, cuando nosotros esperamos, estamos como metiendo humanismo otra vez, porque estamos diciendo, yo me controlo, déjame yo esperar. Para que no te pase como le dijeron en Lucas 12 a ese necio. Necio, esta noche que vienen a pedirte tu alma. La cuenta regresiva está en las horas hasta la noche. Tú no lo sabes, pero lo que has hecho en esta tierra, ¿de quién será? Oh, mi hermano, y nosotros entonces, que estamos en Cristo y ya hemos tenido su salvación, hermano, atendamos con más diligencia. Hermano, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y de qué que vamos a escapar? ¿Qué es lo que va a pasar? Hermano, hay un pago. No vamos a escapar de que Dios vea a su pueblo,
evalúe sus talentos, y ya sabemos la parábola, ¿verdad? Y le diga a aquel que fue negligente, pero, amigo, si tú sabías que yo era ese Dios, ¿por qué tú actuaste de esa manera? Hermano, entonces tenemos que conocer más a Dios para servir mejor a nuestro Señor. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. ...6 al 12... Allí no está el Señor recordando el ejemplo con Israel para que aprendamos de esos errores, no para que caigamos en ellos. Gloria al Señor por su misericordia, que nos dice: mira, te voy a decir lo que puede pasar en el futuro si tú haces esto. Te voy a decir lo que pasó allá y por qué razón fue, para que tú no cometas lo mismo. Eso es misericordia del Señor. Gloria a Dios. Hermano, usted sabía que la voluntad de Dios es que se haga su voluntad, valga la redundancia. Hay muchas cosas que nos pasan en nuestra vida y es porque hemos dejado su palabra en algo. Dios tiene una voluntad permisiva. Permisiva significa que el impío está allí y no ha sido destruido todavía. Permisiva significa que hay personas burlándose de Dios y Dios todavía no se lo ha llevado. Entonces, algo que está seguro: Dios tiene un pago y una retribución justa. Dios pagará a aquellos que tienen la oportunidad y que su higo fue castigado y fue entregado ya. Dios tiene un pago y una retribución a su pueblo que ha dado un privilegio con su palabra. Dios tiene un pago y una retribución con su pueblo que ha dado talentos y dones, mi hermano, porque todos somos la iglesia de Cristo para servirle a Él. 1 Corintios 10, 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermano, hay mucha codicia en el pueblo de Dios. Lo digo así literalmente, hermano. Hay codicia en el pueblo de Dios. Va a haber más cuando se acerque la venida del Señor, porque este mundo eso es lo que está ofertando más. Que se compre mirando a otro, que se compre sin necesidad, que se compre porque hay que tenerlo. Increíble que se gaste una cantidad por unos productos específicos. Hermano, y todos debemos pedirle al Señor que nos ayude. La codicia va a ser más tentación. Hermano, entonces la codicia fue lo que llevó a Dios a pasar a su pueblo, aparte de la queja y incredulidad, en 40 años en un desierto, dando vueltas. Hermano, ¿era la voluntad de Dios ese desierto? Dios lo permitió. La voluntad era que llegaran a la tierra prometida, hermano. ¿No fue lo que Él prometió? ¿Ven? Hermano, ¿y qué nos ha prometido a nosotros? Gozo. Nos ha prometido victoria. Nos ha prometido, mi hermano, una iglesia sin mancha ni arruga. Para nosotros vivir y esperarle a Él. Nos ha prometido, nos ha dicho, nos ha mandado a que nuestra fe aumente para que Él encuentre su pueblo con fe en la tierra. Nos ha dicho, jóvenes, que huyan de las pasiones para entonces tener el fruto y ser jóvenes cristianos que puedan tener testimonio de la santidad del Señor. Pero el 7 dice: no seáis idólatras. Damas, ¿de qué fue que le hablaron? Hay idolatría en el pueblo de Dios. Toda cosa que está en el lugar de nuestro Señor es una idolatría, es un ídolo. Apartémonos inmediatamente de esas cosas. ¿Será nuestra familia? ¿Será nuestros hijos? ¿Será el trabajo? El dinero es muy fácil, hermano. El Señor nos advierte mucho por el dinero porque es lo que más hacemos. Porque es lo que rápidamente idolatramos. ¿Usted sabe por qué el dinero, muchas veces está en el pueblo de Dios, hermano, está disfrazado como que no es una idolatría? Porque hay mucha idolatría. Y no nos damos cuenta que todos estamos idolatrando en un sentido. Y cuando entonces, ¿cómo nos damos cuenta si no estamos idolatrando con el dinero, hermano? ¿Cómo estamos siendo generosos nosotros? ¿Cómo le estamos nosotros invirtiendo en el reino de Dios? Y nos vamos a dar cuenta entonces. Esta mañana recordamos, y el Señor nos recuerda, que lo que más hablamos, eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿De qué hablamos más? ¿Cómo está el negocio del Padre? El Señor Jesucristo dijo que estaba en el templo, mi hermano, a los 12 años. Y claro que era Dios, pero estaba allí dándole el ejemplo de lo que tiene que ser un joven a los 12 años. En los negocios del Padre, sirviendo a Cristo, hermano. Amén. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. ¿Cuántos años tienes a partir de los 12? ¿Estás en los 12 años? ¿O vas para los 12 años?
El Señor Jesucristo mismo con su ejemplo, dice la Biblia, a su pisada, no digo lo que estaba haciendo a los 12 años. Claro que en el momento especial de él estaba enseñándole a los doctores de la ley, porque era Dios. No está yendo a los niños de 12 años, van para un púlpito aquí, ñeque, ñeque. Así no. Pero hermanos, si estamos diciendo que no tengan poco tu juventud, que sirvas a Cristo, que sirvas. Hermano, miremos los ejemplos del Señor. Tenemos tanta enseñanza a diario y tanto bombardeo de la impiedad que muchas veces se nos nubla, hermano, nuestro entendimiento espiritual. Y Dios, hermano, nos está recordando que atendamos con más diligencia a su palabra. No idolatre, hermano. Señor nos perdone, nos ayude. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Oiga eso, a jugar. ¿Y usted cree que estaban jugando qué? Pollito, play, el látigo. ¿Qué es lo que estaban jugando? Corriendo de aquí para allá, como los juegos de danza. Hermano, sea lo que estaban jugando, oiga bien, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Como que dice, en buen dominicano, estaban cogiendo a relajo el privilegio espiritual que tenían. Estaban tomando un juego las cosas serias del tabernáculo, de la palabra de Dios, del ministerio del Señor. Estaban tomando en poco las promesas del Señor y se quejaron más que darle gracias. El Señor fue el que lo dijo, hermano, y nos ha dicho a nosotros. Pero mire allí la retribución. Si se sembró para esto, ¿cuál fue la cosecha? Dice el pueblo en ese momento, el versículo 8. Ni forniquemos, vino fornicación, hermano. Oh, el Señor libre al pueblo de Dios de tanta inmoralidad. El Señor nos ayude en estos tiempos con tanta inmoralidad que está creciendo, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Atendamos con más diligencia a nuestro Señor Jesucristo, hermano, su palabra. ¿Y cuántos cayeron en un día? 23.000. En un día. Y si el Señor hiciera eso hoy, literalmente, nos quedábamos sin iglesia. Todo pecado y toda transgresión tiene una consecuencia justa de parte de Dios. Violar la justicia de Dios, hermano, es desobedecer su palabra. El 9 dice, y tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Se quejaron inmediatamente. ¿Usted sabe por qué Dios se ofende cuando usted se queja? Pero no fue Dios que yo le dije. Pero ¿quién es el dueño de todo? Dios. Y si usted y yo tenemos, mira, aunque usted no lo reconozca, Dios sigue siendo el dueño de la plaza del oro. Dios sigue siendo el dueño de nuestros trabajos. Dios sigue siendo el dueño de nuestras vidas. Dios sigue siendo el autor de nuestra salvación. Pero qué bueno que podamos entender y reconocer a nuestro Señor y no quejarnos, hermanos, ni murmurar. Dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Y quién es el destructor, hermano? El diablo inmediatamente toma ventaja allí. Estos están de mi lado, se inclinaron a mí, dejaron la promesa de Dios. Lo voy a coger. Hermano, el diablo siempre está buscando la ocasión con un grupo, con una persona que deje la palabra de Dios para entonces envenenar y traer pecados y problemas y destrucción. Y el 11 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, ¿quiénes han alcanzado el fin de los siglos? Nosotros hemos alcanzado el fin de los siglos. Amén. Hermano, Cristo viene. Amén. Aleluya, Maranata, gloria a Dios. Pero hermano, ¿cómo nos va a encontrar Cristo a nosotros? Si este es el último siglo, ¿cómo nos va a encontrar nuestro Salvador? Hermano, atendamos con más diligencia a la palabra del Hijo de Dios, mi hermano, a su plan. Y fíjese, hermano, qué bueno es ver el versículo 13, que es una promesa tremenda para nosotros. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, eso quiere decir que toda tentación tiene la salida piadosa. Hermano, el plan de Dios no es que caigamos en pecado. Va a ser la realidad que en un momento fallaremos. Pero no se concentre en fallar, que eso es lo que sabemos hacer ya. Concéntrese, pídale y dependa de la gracia de Dios para obedecer al Señor, para ver su victoria, para ver más gozo, hermano. El Señor quiere su pueblo con más gozo. El Señor quiere su pueblo con más fe en sus promesas. No se ha cortado la mano de Jehová para salvarme, hermano. La mano de Jehová sigue siendo poderosa y con su diestra quiere guiar a su pueblo, mi hermano. Y quiere seguir consolando. Jóvenes, toma su palabra, créela de verdad. Entonces vamos atrás con el versículo 13. Hay una salida para que no forniquemos, sino esperemos al Señor y nos guardemos en santidad y en pureza. Hay salida para no murmurar,
Oh, gloria al Señor, este siervo ha aprendido más, darle gracias a Dios, no murmurar, no estar quejándose. Yo le digo, hermano, el que tiene la bicicleta entonces se va a quejar de que no tiene el carro. Y el que tiene el carro se va a quejar de que no tiene entonces la jipeta. Y el que tiene la jipeta se va a quejar que no tiene el avión. Y después cuando tenga el avión, ¿y por qué tú estás llorando? Es que no he andado en mi avión hace un mes. ¿Tú sabes lo que es eso? Hermano, en un extremo hasta satánico, hay algunos que se llaman cristianos. Y uno estaba diciendo, hermano, eso lo cogieron entrevistadores dominicanos en la televisión. Unos llamados, oiga bien, entre comillas pastores. Y estaban los dos hablando de que, oye, sí, ahora que yo necesito un avión. Bueno, vamos a darle beneficio a la duda. ¿Para qué lo necesita? No, es que si me voy en un vuelo comercial, eso es un tubo satánico lleno de gente impía. Ay, sí, hermano, dice el otro, yo voy a orar. Dios te va a conceder eso porque tú vas a estar más cerca del cielo orando. Dios, qué espiritual. Qué desastre. Y los mismos impíos se burlaban de eso. Miren qué sinvergüenza y charlatanes. Hermano, el diablo va a seguir trayendo show, mentira, falsedad. Pero y nosotros, hermano, que tenemos la verdad. Eso es lo que Dios nos está diciendo, hermano. Está empezando el libro de Hebreos. Porque Hebreos nos está diciendo, ok, estas ceremonias pasaron, pero tú como cristiano, entonces, la sangre de Cristo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Si esos toros cubrían, Cristo los perdona, hermano. Él no debe haber descarriado, porque Cristo sigue perdonando pecados. Lo que tiene que haber es santos, no descarriados, sino personas que reconocen su debilidad, confiando en la sangre de Cristo cada día, clamando a la sangre de Cristo, poniendo nuestros pecados bajo la sangre de Cristo. El Señor nos tiene con la Santa Cena todo el tiempo, recordando la obra de su Hijo, para que no nos olvidemos, hermanos. Eso es lo que pasa con nosotros. Nos olvidamos inmediatamente. Pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios. Atendamos a ella con más diligencia. Hermano, el Señor nos va a pedir más a nosotros. Así es, pollo. Desde el diluvio Dios destruyó la generación de pecado e inmoralidad. Y dice el Señor que se va a parecer al tiempo de Noé, los últimos tiempos. Y estamos viendo que al pie de la letra se está pareciendo. Oh, el Señor nos ayude, mis hermanos. Yo le estaba ayer, después de hablarle a los jóvenes, el Señor me puso otra prédica prácticamente en el corazón, con una carga de aplicaciones que hay en nuestros celulares. Yo decía a mi madre, pero ¿en qué tiempo que estamos viviendo? Vamos a tener tanta simpleza de nosotros tener tanto acceso, hermano. El 90% de la basura está en internet. Y cuando usted abre internet, cristiano, que no sabe que está abriendo una puerta de 90% de pecado y un 10% de posible edificación. Además, si el internet completo no es ni siquiera un 10% de edificación. Edificación va a ser un 3%. Y será otro de cosas seculares y otra de historia. Porque hay pocos que viven en santidad. Hermano, lo poco es para que tengamos una magnitud del peligro que estamos viviendo. Y el Señor nos ha mandado a andar sabiamente. Atendamos con más diligencia, mi hermano, nuestros hijos. Hermano, una de las impresiones que tuvimos nosotros, mi esposa y yo, antes de tener hijos, pidiendo consejo y viendo a otros. Usted sabe que la mayoría de parejas, aún cristianas, nos hablaban más de las quejas. Y yo decía, mira, tú te diste cuenta de que como que predominó fue más queja que otra cosa. Mira, cualquiera no tenía muchachos entonces. No, ahora yo me paso ahora mismo porque todo el mundo ha dicho que ¿para dónde que vamos? Y como humano, ¿quién tiene la sabiduría en sí mismo para criar? Eso daba miedo, hermano. Yo desde joven mirando, pero ¿y cómo será cuando entonces yo tengo una familia si Cristo no ha venido antes? Pero hermano, es la gracia y la palabra del Señor. Es el Señor Jesucristo. Es en Él y por Él. Señor, si tú no vas con nosotros, nos vamos para parte. No podemos hacerlo. Pero hermano, en Cristo podemos hacer las cosas. Atendamos con más diligencia. El Señor está diciendo al principio allí, basado en la gloria de Cristo y su deidad, ¿cómo escaparemos? Joven, se te ha regalado la salvación. ¿Para qué? Para que no viva para ti, sino para Cristo. Claro que vamos a tener un pago. Claro que si los jefes terrenales cuidan sus compañías, ¿cómo no va a cuidar Dios su compañía? ¿Cómo no va a cuidar de Dios a su pueblo? Juan 15, Juan capítulo 15. ¿Sabes lo que tenemos que ser? Pámpanos. Tenemos que recordarnos de ser pámpanos. Lo somos, pero pámpanos por dos cosas. Así que hermano, por último,
debemos atender con diligencia por la responsabilidad de ser hijos de Dios. Por la responsabilidad de ser hijos de Dios. Juan 15, ¿qué nos dice el Señor? Mire, pámpanos por dos cosas. Vamos a leer el uno para recordarnos de quién es que nos nutrimos. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, dice el Señor Jesús. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios quiere limpiar a su pueblo para que lleve más fruto para su gloria. Pero fuera de Cristo nada podemos hacer. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero hermano, en Cristo podemos llevar fruto. Gloria al Señor. Si no estamos llevando el fruto necesario, es porque nos falta la presencia del Señor. Si no estamos llevando el fruto necesario, no es porque el abono, la nutrición nos falte. Cristo es la nutrición, mi hermano. En Él está la vida, y Él es la vida. Él es la vida eterna. Él es la vida de abundancia. En Él estamos completos, dijo Pablo. Él es el gozo. Hermano, acerquémonos a Cristo. Joven, corre a Cristo para que tu vida tenga más gozo. Y luego Él te va a podar, Él te va a limpiar. Pero recuérdate que eres pámpano, débil, y necesitas total y únicamente a Jesucristo. Fuera de Él no podemos hacer nada. Fuera de Él no hay familia. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay sabiduría. Fuera de Él hay muerte. Fuera de Él hay pérdida de tiempo. Fuera de Él hay gasto. Fuera de Él hay maldición. Él es todo. Gloria sea a su nombre. Amén. Hermano, y si tienes a Cristo, entonces permanece en Él. Dice allí, permaneced en mí. Y si mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Gloria a Dios. Amén. Ahora es que yo voy a pedir teléfono, y ahora es que yo voy a pedir todo lo que yo quiera, hermano. Pero cuando vamos conociendo más a Cristo, lo grande de su grandeza es, para la redundancia, que nuestros deseos se van conformando a sus deseos. Y muchas cosas que pedíamos antes, la vamos quitando, otra la vamos cambiando, otra vamos esperando su tiempo, porque ya lo más importante para nosotros es hacer su voluntad, vivir para su gloria. Amén. Oh, mi hermano, debemos atender con diligencia, porque somos hijos de Dios. El reposo en nuestra alma, que habla Hebreos también, la salvación ya está allí, ya tenemos salvación en Cristo. Temamos entonces su palabra más. Pueblo de Dios, entiendes y sabes que la sangre de Cristo fue entregada por tu pecado. Cuando pecamos, estamos despreciando la obra de Cristo. Cuando pecamos, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Pero qué bueno que cuando le pedimos perdón, Él nos perdona. Y su perdón por su misma sangre está vigente, poderoso, efectivo para nosotros. La autoridad del cristiano no viene por presentarse infalible en este mundo, sino por aplicar la palabra de Dios cada día en su vida, para aplicarla después a otras personas. Y eso, hermano, muchas veces no predicamos porque no tenemos autoridad. La autoridad no viene porque yo me presente santico. La autoridad viene porque yo soy débil, pero Dios me va santificando. Y las cosas que Dios me va santificando por obedecer a su palabra, hermano, van dando testimonio de que Dios vive, de que Dios transforma. Y le puedo decir a otra persona que Dios quiere hacer lo mismo. También debe haber humildad, hermanos, porque nosotros no estamos en este mundo a decirle a otros que somos mejores. El mejor es Jesucristo, Él es el perfecto. Él merece toda gloria. Adoren a los ángeles, dice el capítulo 1. Nosotros, su pueblo, también. Aquel que no dé la gloria no le va a quitar gloria a Dios. Él sigue teniendo toda gloria. Pero hermano, Él espera que su pueblo le glorifique. Él espera que sus hijos anden en santidad. Hermano, Él espera una esposa en su vestido blanco, que este mundo está ensuciando la representación blanca de un vestido, cuando su vida está viviendo en la inmoralidad más grande. Hermano, Cristo perdona todos los pecados. Y Él quiere que su pueblo viva en más santidad y obediencia, que es este vestido que representa a su esposa cuando Él venga y estemos en esa boda del Cordero, hermano. Eso lo que está diciendo es: gloria a Cristo, porque su salvación es poderosa y su sangre preciosa, que es el pago. Cuando nosotros obedecemos, estamos diciendo gloria a Cristo, porque esa salvación es poderosa para que estos pecadores no solamente sean sellados para ser salvos, sino vivan en obediencia para aquel que les salvó.
Gloria a Cristo porque Él es el amo y le hemos reconocido como el Señor para salvación. Y en el peregrinar de nuestra vida seguimos reconociéndole como el amo de nuestras vidas para servirle mientras Él viene otra vez. Oh, mi hermano, cuántas cosas nos ha dado el Señor por la salvación. Hermano, qué privilegio tan grande. Es un privilegio más grande que el mejor trabajo que nos pueden dar en esta tierra. La salvación es un privilegio tan grande porque no había nadie que podía pagar ni hacer nada allí. Ningún humano. Hermano, porque Dios nos vio antes de la fundación del mundo. Nos escogió desde su palabra. Había un plan ya hasta de la iglesia servirle. Y Jesucristo fue que lo reveló a sus discípulos. Y gloria a Dios que sus discípulos fueron obedientes. Allí inmediatamente obedecieron. Y ganaron el mundo en ese tiempo para la gloria del Señor, mi hermano. Fuimos retados en la conferencia a nosotros. Y fue no solo retados, sino se nos fue exhortado el por qué no nos hemos ganado todavía República Dominicana. Y hermano, este pastor local dice entonces, para ganar la República Dominicana, Señor nos permita ser fiel a la iglesia local primero. Amén. Amén. Más, estamos siendo, hermano, el Señor está haciendo una obra. Seamos más fieles, hermano. Yendo fuera de esta iglesia a nuestros vecinos. Amén, mis hermanos. Amén. Seamos fieles, más fieles. Atendamos con más diligencia, hermano, a ir entonces a otros lugares donde se pueda levantar una iglesia y se pueda enviar parejas que sirvan al Señor en otro lugar. Amén. Amén. Y luego este país, hermano, muchas iglesias haciendo todo esto, vamos a ganar, hermano, el país para la gloria del Señor. El diablo está predicando también. El diablo está levantando sus iglesias también. Hermano, podemos ganarle con la victoria de Cristo, hermano. Porque Cristo ya lo hizo. Confiemos, atendamos más al Señor. Hermano, hay una retribución, hermano. El Señor va a pedir cuenta de nosotros. Pero qué bueno que nosotros decimos, Señor, ayúdanos. Señor, hay más que tú quieres hacer. ¿A cuántas personas le está hablando al Señor usted? Le estoy hablando yo. Hermano, mire, yo le confieso que yo no estoy tranquilo, hermano. Si el Señor me puede traer en la fortaleza, ¿y para qué, hermano? Para que yo esté viviendo ahí con mi familia solamente. Y llegue a la iglesia, hermano. Yo no puedo estar tranquilo yo solo, hermano, si yo no toco esa puerta. Y gloria al Señor que yo sé que muchos me van a ayudar. Amén. Vamos a ver. Gracias, Señor Dios eterno, por tu palabra. Gracias, Señor, por ver Hebreos 2, Señor, y tantos retos que tú nos das. Mi Dios, Señor, tú has hablado y nos has recordado que debemos atender con más diligencia. No es atender solamente, no es atender con la misma forma, es atender con más diligencia, Señor. Todo, Señor, viene a través de tu palabra, la salvación. Podrá haber alguno aquí que sabe sobre la Biblia, pero no ha atendido con tanta diligencia a ver que la Biblia está hablando a nuestros propios corazones. No puede que no esté atendiendo tan atentamente a saber que cuando la Biblia habla de pecado, está apuntando a nuestras propias vidas en saber que todos somos pecadores. Y que Dios el Padre, cuando entregó a su Hijo en la cruz, fue por nuestros propios pecados, por nombre. Fue por nosotros que lo hizo. Y la única forma de esa salvación ser efectiva en nuestras vidas es cuando creemos en Jesucristo, en saber que lo hizo por nosotros, aunque no estamos en ese momento. Y así todos orando hacemos un llamado. ¿Habrá alguna persona aquí, niño, joven, adulto, que no ha aceptado a Cristo como Salvador? Que no está seguro de su salvación. La salvación no puede estar segura en ti. En nosotros no hay nada seguro. Somos inestables, estamos perdidos y condenados sin Cristo. Pero tú estás dispuesto a confiar, dispuesta en Cristo como el Salvador. Y en lo que Él ha hecho, confiar que es suficiente y poderoso para salvar tus pecados. Habrá alguno en esta tarde que dice, pastor, ore por mí, yo no tengo a Cristo, o no estoy seguro de mi salvación y hoy yo me quiero entregar a Jesucristo. Yo quiero atender con más diligencia a esa salvación tan grande, porque fue un gran sacrificio, porque fue un gran sufrimiento, porque fue el Dios grande que se entregó allí por nosotros. Hay alguien que no está seguro de su salvación, dice, oren por mí, yo quiero entregarme a Cristo hoy. ¿Habrá alguien que no está seguro? Dios conoce a sus ovejas le oyen y le siguen. ¿Habrá alguien que no tiene a Cristo, que no está seguro, segura? No, olvidémonos de los títulos y pensemos en nuestros corazones. Olvidémonos de los títulos y pensemos en el fruto. Si lo tenemos, si tenemos alguna evidencia, a pesar de que somos débiles,
Debe haber una evidencia en tu vida en algún momento de que hay un poder sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo inclinando tu vida a la santidad de Dios. De otra manera, no nos engañemos. Hoy es el día de salvación. Dios te quiere sellar, salvar, darte vida eterna, para que vivas para Él, para que le sirvas, para que vivas en obediencia a Él. Habrá alguien que no tiene a Cristo, que no está seguro. Dice, hoy yo evalúo mi corazón y tengo dudas. Las dudas vienen por el pecado, las dudas vienen por el diablo, las dudas vienen en nosotros. Cristo es la verdad y su palabra podemos creerla. Su palabra no cambia. Tú puedes creer que Dios, lo que dice hoy, se cumple mañana. Él es fiel. Puedes confiar tú en la salvación de Cristo si no le conoces. ¿Habrá algún niño, joven, adulto que no está seguro de que tiene a Cristo como Salvador? Pueblo de Dios, que conoces a Cristo, este mensaje fue para nosotros. Atendamos con más diligencia. Y simplemente te pregunto, como me pregunto a mí mismo, ¿quiénes de nosotros ya el Señor ha puesto una carga en saber que debemos atender con más diligencia a la obra, a la palabra, al fruto, a la iglesia, al plan, a nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes son aquellos? Amén. Gracias, Señor. Amén. Así orando todos. ¿Quiénes son aquellos que dicen, el Señor me ha hablado para atender con más diligencia? Varias manos. Ya el Señor la ha visto, gloria al Señor. Aquí adelante, amén. Allá al medio, amén. Amén, aquí de lado. El Señor está orando con su pueblo, hermano. Pero el Señor tiene una parada de la santidad. Y debemos pararnos en esa parada, en ese lugar. El Señor no va a rebajar nunca su santidad. A que ya, bueno, estamos en los últimos tiempos. Entonces está bien. Ya todo el mundo que haga eso como quiera. No, hermano, Él terminó con los profetas diciendo, habéis dejado hasta los sacerdotes mi palabra. Que el Señor nos ayude a ser fieles a Él. Que el Señor nos ayude a aprender de los errores de Israel, para no fornicar, murmurar, para no minimizar la palabra como ellos hicieron. Qué tan fácil es mirar la fornicación, qué tan fácil es mirar la queja. Pero hermano, ¿habrá en nosotros minimizar la palabra, joven? ¿Estará minimizando algo que Dios quiere hacer en tu vida, en juventud en Cristo, en la iglesia, los ministerios, su iglesia local, su palabra? Minimizar el problema allá afuera con el mundo, las conversaciones que yo pueda tener en las redes, alguna aplicación como a los jóvenes les recordamos ayer, que realmente hay una alerta roja del Espíritu y cuidado que eso te puede llevar al pecado y a deslizarte. Eso está diciendo el autor de los Hebreos. No sea que nos deslicemos a la codicia de la oferta de este mundo, mi hermano, a idolatría en el corazón, que cada día debemos nosotros despojarnos de estos ídolos en el corazón, de estas imágenes que hay en el corazón, allí plasmadas, que muchas veces están tomando el lugar de Dios y nos atrevemos a decir, no, tengo una semana sin leer la Biblia, hoy no la leí, me fui al trabajo. Hermano, el Señor nos ha dado un privilegio. Muchas veces nos vamos a la batalla sin la espada. Y no quiere decir que no traigamos la Biblia, aunque eso es parte. Más es no utilizar la Biblia en nuestras decisiones. O dejar de utilizar la Biblia aún cuando hay un problema en la casa. ¿Qué es lo primero que hacemos? Allí mostramos si realmente estamos nosotros viviendo más, atendiendo, creyendo más la palabra de Dios. Gracias a mi Dios por hablar a nuestros corazones. Guíanos, Señor, y ayuda a tu pueblo a crecer cada día más. Padre, si tu pueblo se humilla, sobre el cual tu nombre es invocado, y oran y se arrepienten de sus pecados, clamamos una vez más, segunda de Crónicas 7:14. Visítanos, Señor. Sana nuestra tierra. Muestra más tu poder, Señor, porque sabemos que tu poder es eterno, Señor, y es grande. Y queremos ver a tu pueblo viviendo en ese poder, en ese gozo, en esa victoria. Guárdanos, Señor, y perdónanos porque todo pecado nos evita acercarnos a Cristo. Pero qué bueno, Señor, que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque salimos diferentes. Gracias, Señor, porque salimos retados. Oh, mi Dios, ayuda a tu pueblo a crecer, a vivir más para ti, Señor. Y toda oración, Señor, tú dices que la cumplirás conforme a tu voluntad y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios bendiga. Ay, mamá.
para pensar en otras cosas mientras lleva el hilo de la conversación? ¿Qué tan buen oidor eres? ¿Escuchas primordialmente a los hechos más que las ideas cuando alguien está hablando? ¿Qué tan buen oidor eres? ¿Te rehusas a escuchar cosas que tú piensas que son difíciles de entender? ¿Qué tan buen oidor eres? Cuando alguien habla contigo, parece que estás poniendo atención cuando no lo estás haciendo. ¿Qué tan buen oidor eres? Hay ciertas palabras o frases que te hagan no escuchar objetivamente. ¿Qué tan buen oidor eres? Cuando escuchas, te distraes por la vista y los sonidos de afuera. Hermano, y eso nos ayuda a en nosotros ver la educación y la forma de escuchar. Había comentado que hay un entrevistador famoso internacionalmente que siempre dice el poder de hablar, el poder del buen hablar es escuchar. Y a mí me da vergüenza que un incrédulo esté diciendo eso, mi hermano. Porque el que tiene a Cristo, vino a Cristo porque primeramente atendió, escuchó la palabra del Señor y creyó en ella. Y hermano, en el capítulo 2 está el Señor diciéndonos en Hebreos que debemos... Maravilloso libro de los Hebreos que nos explica qué hacer con todas esas ceremonias del Antiguo Testamento, cómo aplicar espiritualmente en nuestras vidas todas las cosas que el Señor enseñó en su ley. Maravilloso capítulo 1 nos habla de la grandeza del Señor Jesucristo por encima de todos los seres, porque Él es Dios. Y en el capítulo 2 leemos versículos 1 al 4, dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer juntos a las 3. Hebreos 2, 1 al 4. 1, 2 y 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Señor, bendiga su palabra. Aquí está hablando el Señor, y hermano, es importante saber que viene de ese capítulo 1, lógicamente, ¿verdad? Pero aún teológicamente, aún cristianamente podemos decir, espiritualmente, viene un por tanto de todo lo que se ha dicho en la introducción del libro de los Hebreos. Con más diligencia atendamos, mis hermanos. ¿A quién le está hablando el Señor? Al pueblo de Dios. El versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Está hablando a aquellos que tienen salvación en Jesucristo. Una ilustración de liderazgo dice, ¿qué tan buen oidor eres? Cuando piensas como 4 veces más rápido de lo que la persona normal habla, usas ese tiempo. Vamos allá al libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hoy yo solo, ya el veranito está anunciando. Hay que alabar a Dios, mis hermanos, y tener gozo y pasión en el calor, hermano, en el frío. Amén, mi hermano. En todo momento.
en la cárcel y fuera de la cárcel, Señor nos dé su gracia. En momentos de prueba, momentos de calma, el Señor nos ayude, ¿verdad? Hebreos capítulo 2. Vamos a atender más. No es la atención que te llevó a la salvación, mi hermano, sino una atención con más diligencia. No es la atención para salvo, porque ya tienes salvación. Es una atención que te dará un fruto creyendo después que eres salvo. Seguir viviendo para el Señor, seguir creciendo espiritualmente. Hermano, atendamos con más diligencia. Esta atención es a la palabra del Hijo, el Señor Jesucristo, quienes se está dando gloria en el capítulo 1, como dijimos. Y voy a hacer un resumen rápido de lo que se le está dando gloria a Jesús en el capítulo 1, Dios el Padre. Como es tan glorioso ese libro que empieza ahí alabando a nuestro Señor Jesucristo, hermano. El Padre dando gloria a su Hijo, exaltando el nombre de su Hijo, porque, ¿verdad? Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Habiendo revelado Dios su palabra por los profetas, dice el principio, y yo lo leo un resumen como un bosquejo, Hebreos 1, 1 y 2. Habiendo revelado Dios el Padre su palabra por los profetas, ahora nos apunta, nos pone la dirección ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Jesús es Dios, tiene las mismas cualidades, poder y gloria del